casi 30 años de experiencia. Líder espiritual, fundador de un ministerio con 170 iglesias, 106 de ellas con templos propios. Creó la Fundación HAG, con más de 100 comedores y copas de leche. Estableció 160 estaciones radiales propias, siendo la cadena radial más grande de Latinoamérica. Maestro de las Escrituras y fundador del Instituto ICT. Realiza reuniones multitudinarias, recorriendo más de 1 millón de kilómetros para unir las almas con la salvación de Cristo, donde se ven milagros impresionantes. Es músico multiinstrumentista y compositor. Compuso adoraciones y alabanzas que se cantan en muchas congregaciones. Es además fundador de 8 colegios, primario y secundario, y de un club deportivo. Cuenta con capacitación secular como abogado, además de sus estudios en licenciatura en Recursos Humanos, periodismo, notariado y martillero. Fundador de un diario digital, experto en informática y diseño gráfico, empresario y emprendedor. Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Dale la mano a aquel que está a tu lado, dile Dios te bendiga. Y vamos a compartir palabra de Dios hoy. Palabra que siempre nos trae una esperanza. Palabra que aún en medio de las dificultades y de las adversidades nos han rescatado y nos han animado. Esta historia que vamos a compartir en esta hora se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice la Biblia que los discípulos estaban sufriendo una persecución tremenda. Diferentes luchas, diferentes adversidades hacían que parecería que fuese muy difícil buscar a Dios. Parecería que fuese prácticamente imposible seguir adelante. A veces sucede con hombres y mujeres que tienden a bajar los brazos porque la lucha es tan fuerte, las dificultades que enfrentan cada día. Se hace difícil, se hace cuesta arriba. Dice la Biblia que a pesar de ello, estos hombres estaban dispuestos a seguir, dispuestos a caminar en esperanza, dispuestos a no cambiar de rumbo. Y eso es lo bueno. Cuando alguien camina y dice, yo no voy a cambiar mi rumbo, porque entiendo y sé qué camino estoy tomando. Entiendo que es lo mejor para mi vida. Dice la Biblia así, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 17 en adelante. Capítulo 5, verso 17. Dice la Escritura así, capítulo 5, verso 17. Leemos esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, dice el Señor. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta los cielos de los cielos. Digno es el Señor. Aleluya. Qué maravilloso es Dios. Dice la Escritura algo, que estos hombres estaban en el camino correcto. Pero dice la Biblia que por estar en el camino correcto les aparecieron luchas y pruebas. Hay momentos que uno sufre estando en el camino equivocado. Enfrenta tropiezos, luchas, adversidades. Pero estos hombres habían decidido seguir el camino correcto. Y dice que a raíz de esto comenzaron a enfrentar luchas. Los mismos sacerdotes los pusieron en la cárcel, dice el verso 16, 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ese fue el destino. Tratar de hacer las cosas bien y de repente las cosas te van para mal. Tratar de seguir en el camino de la esperanza y parece que es más fácil ponerse en el camino malo, hacer las cosas mal que hacer las cosas bien. Claro que sí, cuesta más hacer las cosas bien, requiere un esfuerzo. Si queremos hacer las cosas mal, seguramente hoy podríamos hacerlo todos nosotros. Hacer algo malo, quebrantar las normas, destruir nuestro hogar, engañar a nuestras mujeres, a nuestros maridos, abandonar a nuestros hijos. Es muy fácil. Simplemente uno toma un ataque
Tal vez le agarra un ataque de locura, de nervios, y ya está. Destruyó todo. Destruir es muy fácil. Construir es lo que cuesta. Edificar es lo que lleva tiempo, sacrificio, sueños, visión, esperanza. En la obra de Dios lo mismo. Cada hombre, cada mujer que quieren caminar en la fe, tienen que edificar pacientemente, ladrillo tras ladrillo. La estructura se va aumentando en su tamaño, pero es ladrillo tras ladrillo, piedra sobre piedra, con esfuerzo, con sudor, con sacrificio, con sueño y esperanza. Dice la Biblia que estos hombres estaban en este camino, un camino de fe, un camino correcto. Sin embargo, quienes no construyen no pueden ver construir a otros. No solamente ellos están deseosos de destruir su propia vida, sino que quieren ver que los demás también la destruyan. ¿Sabes? Esto es como un principio espiritual. Hay personas que no solamente quieren destruir lo suyo, sino que quieren que tú también lo hagas. Te dicen: yo consumo drogas, ¿por qué no consumes tú también? No te pasa nada. Yo también engaño a mi mujer, ¿por qué no la engañas tú también? No pasa nada. Yo también tomo alcohol, fumo marihuana, ando en la violencia, no pasa nada. Tú también lo puedes hacer. Ellos no están contentos con destruir, con hacer las cosas mal. Quieren que otros también lo hagan. No soportan ver a otros que hagan las cosas correctamente. Yo conocí personas que cuando veían a jóvenes que no andaban en caminos malos, le decían: ¿y vos qué te querés hacer el sandulón? ¿Vos por qué no haces lo que hacemos nosotros? Casi que lo querían empujar. Andá y romperle la cara a aquel, andá y peleá, andá y robá. No estaban conformes solo con su destrucción, sino que tenían celos de aquel que no lo hacía. Dice la Biblia que aquí pasa lo mismo. A partir del versículo 17 dice la Escritura: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que con él estaban, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, porque había quienes querían hacer las cosas bien. Pero cuando tú ves a alguien que hace las cosas bien, tú tienes que imitarlo, no llenarte de celos. Esto aprendí yo en mi vida. Cuando alguien hace las cosas bien, trato de sacar provecho de lo bien que él hace. Cuando comencé a predicar la palabra, había personas que decían: porque aquel pastor hace esto, aquel hace lo otro. Yo no trataba de no mirar lo malo. Decía: si algo bien hace, voy a tratar de imitar lo bueno que hace. Y si algo mal hace, será el asunto de él con Dios. Yo me voy a poner a marcar lo malo, porque los celos me van a destruir. Voy a comenzar a vivir la vida de otro, no mi propia vida. Voy a comenzar a caminar mirando al costado. ¿Qué te sucede si vas mirando al costado o mirando para atrás? ¿Cómo puedes caminar mirando para el costado? Te vas a tropezar con cualquier obstáculo. Vas a cerrar el camino. Intenta manejar tu vehículo mirando para el costado. ¿Cuántas cuadras aguantarás? ¿Cómo puedes manejar tu vida mirando a la vecina, mirando a la amiga? Si a ella le fue bien, imita lo bueno que hizo. Si a ella le fue mal, entonces deja de mirarlo. Pero no puedes caminar en tu vida o andar en tu vida mirando para el costado. Dice que estos hombres querían buscar a Dios, pero como el asunto no les salía demasiado bien y vieron que a estos hombres, apóstoles de Dios, las cosas le iban bien, se llenaron de celos y de ira. Entonces cuenta la Escritura que los mandaron a la cárcel. Dice la Biblia así, verso 18: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, en la cárcel donde van todos. Era cárcel para cualquiera, ahí van todos, a todos les sucede lo mismo. Sabes, en esta vida hay diferentes luchas y pruebas. No solamente tienes los que van a tratar de ponerte obstáculos o palos en la rueda, como se dice comúnmente, sino que luego, cuando estés envuelto en dificultades, tienes que saber qué hacer. Porque aquel que camina en la vida cristiana, en la vida de fe, o aquel que dice: pastor, yo quiero vivir en fe, ¿cómo tengo que hacer? Tienes que inspirarte en la palabra, tienes que inspirarte en la forma en que caminaron hombres y mujeres antes que tú, para no cometer equivocaciones que ellos cometieron y para imitar lo bueno que ellos hicieron. Dice la Biblia que no solamente estos se levantaron en contra, sino que ahora, una vez que estás en problemas, que algo salió mal, porque a veces las cosas no salen siempre bien. Hay momentos en que a veces las cosas suelen salir mal. Y dice la Biblia así, dice la palabra, versículo 19: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vayan. Dice la Biblia entonces
que así comienza la historia de estos hombres. Por celos son encerrados en la cárcel pública. La cárcel donde caen todos caen en la droga, pastor, esa es una cárcel pública. Mucha gente cae en el alcohol, otra cárcel pública. Pastor, mucha gente en los matrimonios se golpean unos a otros, la violencia, otra cárcel pública. La depresión, ¿cuántas cárceles públicas hay? No solamente son cárceles materiales, pues hay cárceles espirituales. De una u otra manera, por celos, por envidia, por yerro, por equivocación, a veces te encuentras que has caído en la cárcel. Ciertamente, estos estaban junto con los hombres que habían robado, que habían delinquido. Y ciertamente en la cárcel no hay diferencia entre el que cayó equivocadamente o el que predicando la palabra cayó a la cárcel o aquel que mató a alguien. Están en el mismo lugar, en la misma celda fría, oscura, comiendo la misma comida insalubre, sufriendo los mismos castigos, la misma rutina, sin importar. Así dices tú, sí, pastor, yo veo a la vecina que a veces no tiene trabajo y es incrédula, y yo soy cristiana y tampoco tengo trabajo, y parecería que las dos estamos en la misma cárcel de la escasez, tanto ella que no conoce a Dios y yo. Pero hay una diferencia, hay una pequeña diferencia. Parecería que los matrimonios que tienen problemas y que buscan a Dios están en la misma cárcel pública de amenaza de divorcio o de conflictos familiares, que aquellos que se engañan unos a otros, que el marido sale con una mujer por ahí, que la mujer lo engaña con otro, que viven una vida terrible de desorden, de pleitos, de infidelidades. Y alguno dirá, es la misma cárcel pública, ahí está el bueno y está el malo juntos, en el mismo pozo, en la misma necesidad, pero no es lo mismo. Parecería lo mismo, parecería que a veces nosotros estamos en la misma cárcel pública que otros, porque tenemos que ir al mismo hospital cuando nos herimos, porque tenemos que acudir tal vez a los mismos lugares cuando tenemos necesidad, a buscar trabajo, a anotarnos, a pedir algún fondo de desempleo, porque lo mismo malo nos golpea a veces a los creyentes por yerro, por celos, por trampas que nos pone el adversario o por equivocaciones. El asunto es que ahora ya estaban en la cárcel pública, ya estaban. No había qué más hacer. Dice la Escritura así: los metieron en la cárcel pública. Hombres y mujeres, culpables o inocentes, cristianos o incrédulos, atravesando la misma adversidad y la misma dificultad, pero hay una diferencia. ¿Sabes? Para el incrédulo la noche simboliza temor, terror, miedo, expectativas malas, incertidumbre. Para el incrédulo, para aquel que no tiene a Dios, la noche significa todo lo malo que hay en la vida. Y no solamente me refiero a la noche física, me refiero también a una noche espiritual. Porque hay personas que hace años que están atravesando una noche larga. Sabes, del lugar donde yo vengo, las noches en invierno se hacen muy largas. Oscurece a las 5 de la tarde aproximadamente. 5 y media, ya está oscureciendo de la tarde. Y recién amanece cerca de las 10 de la mañana. Si tú te levantas a las 8, todavía está oscuro. 9, apenas se vislumbra un poquito de luz, y ni hay que hablar si está un poco nublado. En invierno los días son cortos y las noches son largas. Sumado al invierno y al frío, las noches son extensas. Ahora imagínate tú, hay personas que hace años que están atravesando una noche muy larga. Todas las cosas le han salido mal. El matrimonio mal, la salud mal, el trabajo mal, la familia mal, los amigos mal. Todo mal. En su futuro, en sus estudios mal. En su carácter, en su interior, con pozos depresivos, con angustias, con ataques de pánico. ¿Sabes la cantidad de personas que tienen ataques de pánico? Todo mal. Una noche que no termina más. Anhelan ver la luz de un nuevo día, pero el día se les rehúsa aparecer. Dice la Escritura entonces que no solamente estaban en la cárcel, sino que ahora llegaba la noche. ¿Qué peor? Estar en la cárcel más la noche. No hay luz del día, el frío, todos. El que hacía las cosas mal y el que hacía las cosas bien. Parecía que tenían el mismo destino. La noche para el incrédulo representa esto. Satanás usa las noches para hacer sus trabajos y sus maldiciones. Los brujos no salen en las plazas a las 3 de la tarde a hacer brujerías. Elige la noche. Así cierta persona andaba de noche en los cementerios, enterrando y desenterrando cosas. Otros abriendo tumbas en las noches.
Los serenos de los cementerios se aterrorizan porque a veces creen ellos que ven muertos que se levantan. No, son brujos que atacan los cementerios en las noches. Ellos les llaman a los cementerios campos santos. Y allí atacan los cementerios para sembrar sus brujerías. Algunos directamente hacen pactos, abren tumbas, sacan huesos de cadáveres. Todo esto existe y es real. Yo te lo tengo que contar porque es real. He hablado con personas que lo han hecho, con muchas personas. Durante la noche, en las noches, aquel que quiere salir a delinquir, espera la noche. Porque de día lo pueden ver, de día lo pueden reconocer. Entonces dice, de noche saltaré los muros, de noche robaré el vehículo, de noche haré esto, haré lo otro, todo en la noche. La noche parece que es el lugar, el mejor lugar, el lugar favorito para que aquel que va a hacer lo malo lo haga. La noche es la expectativa mala, la expectativa de muerte. Pero sin embargo, dice la Escritura, que de noche se vieron las maravillas de Dios. Los grandes milagros que los hombres y mujeres de fe conocieron ocurrieron de noche. Cuando los hombres les caía el sueño, cuando ciertamente las tinieblas cubrían la faz de la tierra y algunos tenían una expectativa mala de la oscuridad, del miedo, del terror nocturno, porque algunos dicen, pastor, es como que Dios es Dios del día, Dios es la luz y Satanás es la noche, las tinieblas. Eso es lo malo. Cuando avanzan las tinieblas es lo malo. Pero dice la Escritura que cuando las tinieblas avanzaron fue cuando Dios eligió el momento para dar el mejor golpe, para mostrar la gloria, para mostrar el milagro. Yo no sé si por yerro, por equivocación, por desconocimiento, por inexperiencia, no sé si por ser una persona alejada de Dios, por vivir en pecado, por una u otra manera, no sé por qué condición has caído en una cárcel pública, a donde a todos Satanás los castiga por igual. La depresión golpea por igual, el insomnio golpea por igual, las pastillas para los nervios golpean por igual a todos, las enfermedades, problemas familiares, parece que son cárceles que golpean a todos, castigan por igual. Pero sin embargo, dice la Escritura, que aún en medio de la noche aparece Dios. Dice la Biblia así, capítulo 5, libro de los Hechos de los Apóstoles, dice el verso 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. De noche dice que entonces aparece un ángel de Dios. Y esta palabra es para aquellos hombres y mujeres que están escuchando a través de la radio o aquí presentes en esta gran cruzada, que están atravesando la noche más densa y espesa de sus vidas, que dicen, pastor, ya he tocado fondo, pensaba que no podía estar peor y fui para peor, pensaba que ahora ya no podía estar peor y fui cada vez para peor. La muerte de un ser querido, perder el trabajo, perder la casa, perder la salud, perder la paz. Y cuando pensaba que ya no podía estar más abajo, me fui más abajo hasta tocar fondo. Muchos están en una gran noche, en una noche terrible y tremenda, encerrados en prisiones de las cuales no pueden escapar. ¿Qué peor podía ser? La noche más una cárcel, más la injusticia. Gente que dice, hay tantas personas malas y parece que yo quiero hacer las cosas bien, a mí me van las cosas para peor. Sin embargo, dice la Biblia que entonces Dios elige la noche, la cárcel, el momento de la adversidad, para mostrar y glorificar su nombre. Dice la Biblia que en medio de la noche se le aparece el Señor a los discípulos. Los discípulos toman una barca para cruzar hasta Capernaum en medio de la noche. Y dice que en medio de la noche se dan cuenta que la noche les sorprende, la oscuridad. No podían ver la costa, no tenían GPS, no tenían brújula. Se suponía que iban directo a Capernaum. Se desorientan en medio del mar, el viento, la tempestad, no podían ver nada. La brisa levantaba y golpeaba las olas y se levantaba como el agua, el vapor de agua que golpeaba a todos los que iban en aquella pequeña embarcación. Y para ellos era el fin. Es como aquí, la cárcel más la noche. ¿Qué peor puede pasar? ¿Qué peor? Pero es el momento en que Dios elige. Hay algunos que dicen, Dios se acercará a mí cuando yo sea bueno, cuando vaya a la iglesia, cuando me ponga a rezar unos cuantos Padre Nuestro, cuando sepa mucho de la Biblia como el pastor. No. Dios se glorificará en ti cuando te encuentres en medio de la más densa oscuridad,
Cuando vengan las tinieblas más grandes, entonces Dios dirá: sea la luz. Y así la luz fue. Y Dios separó la luz de las tinieblas y vio que era bueno. Aleluya. Tal vez alguno piensa que tiene que hacer un requisito previo para ver la gloria de Dios. Simplemente en medio de la grande adversidad, Dios se mostrará a ti. En medio de la grande oscuridad, Dios intervendrá. Dice la Escritura entonces que Dios se acercó a los discípulos caminando sobre el mar. Los discípulos tenían miedo, pensaban que era un espanto. Decían: estamos perdidos. Estar perdido en el campo no es gran cosa. Te quedas a dormir esa noche, buscas un refugio, al otro día te despiertas, miras bien dónde estás y sigues camino. Pero estar perdido en medio del mar, ¿para dónde ir? Encima la tempestad, encima que la embarcación se puede dar vuelta en cualquier momento, encima las olas. ¿Qué peor puede pasar? Y ahora encima un espanto en medio de la noche. Dice que ellos comenzaron a gritar: ¡un fantasma, un fantasma! Y el Señor les dijo: yo soy, no temáis. Venía caminando sobre las olas, caminando sobre la tormenta, caminando sobre la noche. El Señor es Señor de la noche, Señor de las tempestades, Señor de las tormentas, Señor de los temores. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! En medio de la dificultad, dice la Escritura que el Señor se les apareció y los salvó. La Biblia dice que en el principio eran las tinieblas y Dios intervino en medio de las tinieblas y comenzó su arte creador. Así le agrada a Dios. Dice que era toda tinieblas. El abismo estaba sobre las tinieblas. El abismo, lo profundo, lo bajo. Algunos dirán: pastor, así estoy yo, bien bajo, tocando fondo. Y toda mi vida es confusión y tinieblas. Y no sé para dónde salir. Sin embargo, dice la Biblia que Dios escogió ese momento, cuando las tinieblas cubrían el abismo. Entonces el Señor, dice la palabra, que intervino. En medio de las tinieblas, Dios le habló a Jacob en medio de la noche y le dijo: Jacob, yo soy el Dios de tus padres. No temas de descender a Egipto. Ve a Egipto y yo haré de ti una nación grande y te multiplicaré y te prosperaré. En medio de la noche, cuando se suponía que la noche tendría que traer temores, terrores y espantos, cansancio, la noche le trajo a él algo agradable, algo bueno. Algunos dirán: ¿qué de bueno puede traer la noche a mi vida? He conocido hombres y mujeres que, enfrentando su más terrible noche, han conocido a Dios. Cierto varón me escribió y me decía: pastor, estaba en medio de las drogas, estaba perdido en las drogas, mi hogar estaba destruido, caí en la delincuencia, mi familia no quería saber nada conmigo, mi vida era un desastre. Pero en ese momento escuché un mensaje como este. Comencé a escuchar las predicaciones por la radio, pastor. Así, su vida era tinieblas, su vida era noche, su vida era abismo. Pero sin embargo Dios le agradó intervenir, aparecerse en medio de la noche. Luego dijo: pastor, Dios me salvó, me sacó las drogas, me sacó el vicio, arregló mi matrimonio, arregló mi familia. Aleluya, aleluya y aleluya. Si tú de verdad quieres conocer la gloria de Dios, a veces tendrás que atravesar dificultades, porque las dificultades verás la gloria de Dios. ¿Quieres conocer al médico? ¿Cómo harás para conocer al médico? Irás a la guardia y dirás: oigas, señorita, yo quiero conocer al doctor de turno. ¿Sí? ¿Y usted qué tiene? No tengo nada, pero me gustaría conocerlo. Somos de la ciudad y uno tiene que saber los doctores que atienden en el hospital público. ¿Pero usted tiene alguna enfermedad? No, no tengo nada. ¿Y para qué lo va a ver? Para saludarlo. Y va a decir: el médico no está aquí para saludar, disculpe, pero si tiene que saludar a toda la gente, son 100.000, 200.000 personas en la ciudad, o 1 millón de personas, no haría su trabajo. El médico está aquí para atender a los enfermos. Si quieres conocer al médico, a veces tendrás que soportar ciertas luchas, aguantar la lucha, atravesar el momento difícil. Y cuando tú piensas que el momento difícil es un castigo, es una equivocación, es una injusticia,
Dios dirá, shh, soporta el momento, deja hasta que te metan a la cárcel espiritual. Tal vez caigas en un pozo depresivo, tal vez pases un poco de escasez, pero no hay otra manera de que yo envíe mi ángel a ti para rescatarte. Es la única manera. Me conocerás en medio de la noche, en el secreto del trueno. Aleluya. Y aleluya. Por eso hay hombres y mujeres de fe que fracasan, porque dicen, yo soy un siervo, una sierva de Dios, pero a veces las cosas no salen como uno espera. Y por eso, como tuve luchas, adversidades, pruebas, grandes desafíos, no pude aguantar y bajé los brazos. Y esto es propio de la vida cristiana, propio de la vida de aquel hombre que quiere acercarse a Dios. Se va a acercar en un momento difícil, mas si luego tú, olvidándote de aquel acontecimiento que fuiste con tu esposa a querer conocer al médico de turno, un día vas con tu hijo que tuvo un accidente, ni siquiera te preguntarán nada. Mirarán que sale sangre a través de la pierna de tu hijo, te mirarán a ti y enseguida te señalarán el lugar donde, el consultorio donde debes entrar. Con urgencia te atenderá el médico, ese médico que antes no te quiso ver, ese médico que ni siquiera la secretaria consideró la idea de que lo conozcas. Ahora recibirás tratamiento prioritario. Tal vez hay otros que vienen a pedir una receta. Esperarán ellos. Esperarán. Tal vez hay otros que tienen planificado una operación de vesícula, cálculos. Esperarán. Le reprogramarán su operación, su turno, lo que fuere. Tal vez hay otras personas que tienen un dolor, un síntoma, tienen algún mareo. Esperarán. Tu caso es más urgente. ¿Qué te hace pensar entonces que Dios te ha traído a este lugar en vano? Dios te ha traído en este lugar con un propósito, en forma urgente, porque vio tu necesidad, porque vio que se acercaba la noche a tu vida, que te habían tirado a la cárcel pública. El Señor te atenderá prioritariamente. A nadie le gusta atravesar adversidades, pero muchas veces lo grande que conoces de Dios lo conoces a través de las adversidades. En medio de la noche dice la Escritura que Abraham fue e hizo su holocausto. Y Dios le dijo, hazme un holocausto y yo me encontraré contigo. El asunto es que a la tarde él preparó el holocausto y de repente cuando estaba todo listo Dios le dijo, pero no enciendas la llama, no termines de ofrecer, prepara nada más el holocausto. Era como, en aquel momento era como cantar una adoración o venir a la iglesia, preparar un holocausto. Era como un pequeño ritual en el que uno buscaba a Dios y daba una ofrenda a Dios. Mas dice la palabra que la tarde pasó, el día pasó, el atardecer vino y la oscuridad se avecinaba y allí estaba Abraham esperando que algo suceda, tal vez como aquí, frío, esperando, y de repente la noche se acercó. Dice la Escritura que las tinieblas cubrieron la faz de la tierra en aquel lugar. Abraham estaba frente a su holocausto y ahora las horas pasaban y Dios no venía y no venía. Y cuando Dios habla de esta historia, tal vez hay alguien que está atravesando la misma circunstancia o peor. La enfermedad avanza al galope, avanza a todo ritmo, pero sin embargo el milagro de Dios no ocurre. La necesidad viene y golpea, pero parece que el milagro de Dios tampoco ocurre. Dice la Escritura entonces, las horas comenzaron a pasar y Abraham ahora estaba con cansancio, con sueño, y dice que cabeceaba y se dormía, y dice que las aves venían y querían robar la comida que él había puesto en el holocausto, y Abraham se despertaba y las ahuyentaba, y así ahora luchaba con el cansancio, con la incredulidad, con los animales y con las tinieblas. Con todo esto luchaba Abraham. ¿Con cuánto luchas o has luchado para llegar a este lugar? He conocido personas o he sabido de personas que me decían, pastor, fui a la campaña y me tomé el tren equivocado. Y cuando me di cuenta que estaba en otro lugar, había pasado una hora y por dentro decía, ya no voy a llegar nunca a la cruzada de milagros. Me iba a volver a mi casa, pero algo me decía que vuelva. Y así finalmente dice, volví a la campaña. Todavía estaban ustedes ahí cantando, orando. Recibí bendición de Dios y me fui contento a mi casa, aleluya.
Hay mujeres que han tenido que enfrentar a sus maridos para venir a este lugar, decirles yo voy a ir igual, pero no teníamos un compromiso que teníamos que hacer tal o cual cosa. No importa. Cada uno ha tenido que enfrentar su desafío. Abraham dice que estaba enfrentando su desafío. Y de repente llegó la noche. Y Abraham, durmiendo, se despertaba, peleaba con las aves, peleaba con el cansancio, luchaba con la incredulidad. Pero si Dios dijo que haga esto, y si Dios lo dijo, pero no me resultó. Si el pastor dijo que oremos por los milagros, le pedí a Dios un trabajo. Ya salí 2 días y no conseguí trabajo. Hace 2 semanas y no conseguí trabajo. Hace 3, 4 días que oramos por un milagro y me sigue doliendo. Luchaba con todo. Mas dice que en medio de la noche, de repente Abraham pensaba que alucinaba. Vio como una pequeña luz que descendía del cielo. Era como una antorcha humeante y encendida, que dice que descendió del cielo y comenzó a pasar en medio del animal. Ellos antes tenían que encender el fuego. Dios le dijo: no enciendas el fuego, yo te daré el fuego. Así que en medio de la noche apareció una luz, pero esta no era su fuego. Sabes que hay diferentes luces, diferentes fuegos. La luz esta es una luz nuestra. Se puede cortar la luz y se acabó la claridad. La luz de Dios no se corta nunca. Hay una luz que uno pone un buen ánimo, una buena expectativa, una buena esperanza. Pero la luz de Dios, el buen ánimo y la buena esperanza del cielo no se acaban nunca. Aleluya. Y aleluya. El fuego de los hombres se enciende, pero luego tienes que sostenerlo, luego tienes que alimentarlo para que continúe ardiendo. Mas el fuego de Dios, una vez que se enciende, no se acaba más. Sigue ardiendo. Mira, yo hace más de 23 años que soy pastor y otros tantos que soy creyente, y el fuego de Dios sigue ardiendo. He pasado por el agua, por tormentas, por tempestades, por aguaceros. No se apaga. ¿Cómo no se apaga el tuyo tampoco? Aleluya. Ese es el fuego de Dios, que desafía cualquier tormenta y cualquier tempestad. El fuego de Dios resplandece en la oscuridad. Nuestro fuego es un fuego pequeño, es un fuego imperfecto. Por eso a veces la gente dice: pastor, me compré una casa, estoy contento. Ahora ya estoy triste, pastor. Pasaron 10 años, ya esta casa no me llama la atención. Pastor, me compré un auto, estoy contento. Ahora ya estoy triste, pastor. Hace 5 años que tengo este auto y ya me parece viejo. Pastor, estoy contento, tengo un hijo. Ahora ya estoy triste, pastor, porque mi hijo tiene 16 años y me hace la vida imposible. Ese es el fuego de los hombres. Pero el fuego de Dios es perfecto. Resplandece, arde, da calor, alumbra en medio de la noche tu camino. El fuego de Dios es perfecto. Dice la Escritura que Abraham esperó, luchó, confió, y apareció el fuego de Dios en el cielo. Y comenzó a ver un milagro. Luego llegó a su casa, tarde. Imagínate, ¿de dónde vienes, Abraham? Del holocausto. Sí, ya sé que fuiste al holocausto, pero te fuiste a las 9 de la mañana. En medio de la madrugada has llegado. Pensábamos que eras un ladrón, un espanto. Otras veces vas hacia el holocausto y te vas a las 9 de la mañana y al mediodía ya estás en la casa. Sí, eso es cuando hago yo el holocausto, cuando yo planeo, cuando yo preparo, cuando yo enciendo el fuego. Pero cuando el fuego lo enciende Dios, a veces el holocausto tarda, hay que esperar. A veces la gloria de Dios hay que buscarla, lucharla. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Otras veces Abraham volvía a su casa. Lo único que contaba era qué animal había sacrificado y el tiempo que estuvo ahí. Esta vez tenía una historia impactante. Un fuego del cielo y los demás. ¿Cómo? Sí, como una llama descendió como una antorcha. ¿Pero qué era? ¿Alguien la tenía? No, era algo misterioso. Entonces, estabas soñando, estabas con sueños, ¿cierto? Sí. Estabas cansado, sí. Entonces estabas soñando, soñaste una antorcha. No, la vi la antorcha. ¿Pero quién la tenía? Nadie. Caía así del cielo, nada más. Y empezó a arder el holocausto y los animales se encendió. Y esa pequeña llama encendió una llama más grande. Y más grande. Y el fuego era un fuego que daba calor en medio de la noche y alumbraba, el resplandor era maravilloso.
y estaba soñando. No, estaba despierto. Este holocausto no es igual a los otros holocaustos. Esto fue distinto. En los otros holocaustos lo hacía yo en medio del día, traía el animal, no había complicaciones, era fácil. Mi criado me trae el animal, traemos la leña, hacemos un canto a Dios, una adoración, 1 hora, 2 horas y nos volvemos a la casa. Esta vez la cosa fue distinta. Estaba yo solo, tuve que partir los animales, lavarlos, poner la leña, armar el altar de piedras, dejarlo ahí. Y Dios me dijo que espere, que espere, que espere. Y esperé horas y horas y horas y horas, a tal punto que luchaba con la noche, luchaba con el cansancio, luchaba con los animales, luchaba con el sueño, luchaba con las tinieblas. Pero de repente vino la gloria de Dios. Una historia maravillosa. En un holocausto normal contaba cosas normales. En un holocausto difícil, en un holocausto que tuvo que atravesar incluso hasta la mismísima noche, apareció lo imposible. Tal vez tengas que atravesar tu enfermedad, tu escasez, las luchas espirituales. Sigue atravesándolas, un obstáculo y otro y otro. Te digo porque yo lo hice así en mi vida, enfrentando un obstáculo y otro y otro y otro. Y cuando parecía que me iba camino a las más densas tinieblas, no importaba, seguía avanzando y avanzando y avanzando, hasta que en medio de la noche conocí la gloria de Dios como nunca antes. ¡Aleluya! Milagros, maravillas, sanidades, liberación, prosperidad, visiones y sueños de Dios. Los grandes hombres de Dios atravesaron grandes noches, grandes adversidades, grandes luchas, y a Dios le agrada así, porque dice Dios: en la noche yo te hablaré, me mostraré. Dice la Escritura que el apóstol Pedro también fue puesto en la cárcel. El apóstol Pablo también fue puesto en la cárcel, y en medio de la noche dice que comenzaron a cantar coros, alabanzas a Dios en la cárcel, en la noche. Y dice que en medio de la noche un terremoto sacudió la cárcel y las celdas se abrieron. Ellos ya no aprendieron a no tenerle más miedo a las noches, a no tenerle más miedo a la oscuridad. Sí, va a venir el diablo y te va a golpear una y otra vez. Te golpeará, intentará por tu matrimonio. Cuando fracase por allí, intentará por tus hijos. Luego por la salud. Luego por lo económico. Luego por el estado de ánimo. Por donde pueda te golpeará, por una, por otra y por otra y por otra. Por todos lados posibles. Pero la Biblia dice: vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Digno es Dios! Yo he aprendido a caminar en bendición. Eso no significa que no vas a enfrentar desafíos. Desafíos habrá siempre. Tú tienes que seguir avanzando. Luego te sorprenderá Dios con los milagros. Te sorprenderá Dios con las maravillas. A cada paso que doy ahora, siempre escucho un testimonio, milagros. Son tantos los milagros que a veces hay milagros de los cuales ni siquiera me entero. Las personas le cuentan luego a los pastores locales donde hacemos cruzadas milagros tremendos. Personas que salieron de la mismísima muerte. Personas que le daban 24 horas de vida. Después de una cruzada de milagros salieron misteriosamente del coma. Personas que salieron de las enfermedades, a quienes Dios les arregló la vida. Personas que eran totalmente incrédulas como hoy, antes de llegar a esta cruzada. Me alcanza una carta y esta persona me comienza a escribir su testimonio y me dice: yo soy chofer de un remis. Era una persona muy incrédula, no quería saber nada con Dios. Cierto día un cliente lo tengo que llevar a un lugar y me dice: ¿por qué no pone la radio? ¿Puede poner tal radio? Sí, dice él. Cuando sintonicé la radio, después vi que era una radio cristiana, la apagué. Y el cliente, bueno, quedó ahí. Pasado otro tiempo, me volví a encontrar con el mismo cliente. Y me dice de vuelta: ¿puede poner la radio ahí? Y dice: bueno, esta vez la puse la radio. Y el cliente se bajó. Lo dejé y me olvidé de que la radio había quedado prendida. Y de repente comenzó la predicación. Comenzó la palabra de Dios. Dice: pastor, lo empecé a escuchar usted por la radio y no podía parar de escucharlo.
lo escuché a la tarde, eran las 4 de la mañana y yo lo estaba escuchando a usted por la radio. Dios comenzó a tocarme de tal manera que no sabía lo que me estaba pasando. Entonces digo, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a una cruzada de milagros. Ese mismo día que iba a ir, se queda en su casa con visita de parientes. Y dice, y de repente, pastor, me quedé mudo, no pude hablar más. Como se me acalambró la lengua y no podía tragar, no podía hacer nada. Así que directamente, entre lo que pude hablar, a duras penas me llevaron al hospital. Y el médico comenzó a chequearme una y otra vez, un estudio y otro. Y me dijo, vos no tenés nada. Él dice, ¿cómo nada? No puedo tragar, tengo la garganta, se me cerró la garganta. Y dice, revíseme otra vez. Lo revisó otra vez. Y le dice, definitivamente no tenés nada. No tenés nada. Se fue a su casa. Cuando llega a su casa, los parientes lo esperaban a ver qué le había pasado a este, que se había quedado mudo, atragantado, ¿sabe Dios qué? Y los parientes lo miraban. Dice, pastor, me agarré de un mueble y me quedé allí como petrificado. Mis parientes me decían, ¿qué te pasó? ¿Y qué te pasó? Y no podía hablar. No podía, no sabía lo que me estaba pasando. Entonces le comenté que había escuchado de Dios, que había escuchado la palabra de Dios. Dice, pastor, entonces en mi vida sentí como que me caía, sentí como que estaba muerto. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso a Dios. Porque es bendición del cielo. Este varón decía, sentí que me había quedado como muerto, que me caía, que me iba. Dice, no sé lo que me pasaba. Sentí cosas que salieron de mí. Dios estaba haciendo una obra tremenda con él y él no se daba cuenta. Una obra tremenda. Dice, no sé, definitivamente luego le dije a mis parientes, a mi amigo igual, me tengo que ir a la iglesia. Él me quedó mirando como diciendo que me tengo que ir. Agarró y se fue a la iglesia. Dios lo liberó. Dios lo bendijo, lo ungió con su espíritu. Dice, sentía algo que me estremecía el cuerpo. Él pensaba que se le había cerrado la garganta. Tal vez Dios lo estaba bautizando en lengua, así no sabía. Aleluya, aleluya y aleluya. Él es digno de gloria. Este varón luego me termina diciendo, pastor, ahora yo salgo a panfletear, a repartir volantes a los incrédulos, a predicar la palabra. Mi esposa viene a la iglesia, mis hijos vienen a la iglesia y no puedo creer todo el cambio que Dios hizo en mi vida. Siempre estoy escuchando milagros y milagros y milagros, testimonios maravillosos del poder de Dios. No solo de sanidades, no solo de liberaciones, de prosperidad. Personas que estaban desempleados y han puesto su propio negocio. Personas que estaban a punto de cerrar sus empresas. Han venido a una cruzada de milagros y han comenzado a prosperar. Familias que estaban divorciadas, sus matrimonios divorciados que se han unido. Personas que estaban solas, desamparadas, y Dios les proveyó una familia, una casa. Bendiciones del cielo impresionantes. Dice la escritura así, capítulo 5, verso 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿De cuál vida? De la vida cristiana, de la vida de fe. Para esto los voy a bendecir, dijo Dios. Dios te dará un milagro para que tú lo cuentes. Y ese momento de adversidad no será un recuerdo malo para ti, será un recuerdo de bendición. He conocido personas que dicen: pastor, yo a todos les cuento que antes tenía cáncer. ¿Quién puede ir a contar a los cuatro vientos que tenía cáncer? Solamente aquel que fue sanado. El que hoy tiene cáncer está contando los días sin saber cuándo se va a morir, con quién van a quedar sus hijos, qué va a ser de la vida y del futuro de ellos. Pero aquel que ha sido sanado por Dios lo publica a los cuatro vientos, porque ha conocido a Dios en la noche, en la cárcel pública. En medio de las grandes noches fue donde ocurrieron los grandes milagros de Dios. Si tú miras la escritura, las noches para Dios fueron el escenario ideal. En la noche fue cuando Dios tocó mi vida, porque un día estaba a punto de dejar la iglesia. Yo era un joven que iba a la iglesia, pero no encontraba a Dios.
Y no culpo a aquellos que a veces van a la iglesia constantemente y no encuentran a Dios. Porque Dios tiene que acercarse a ti para ser un Dios personal, un Dios vivo. Tú no tienes que conocer al Dios del pastor Cortés. Tú tienes que conocer a tu Dios. El Dios que te acompañará cada hora de tu vida. A tu trabajo, a tu empresa, a tu escuela, a tu universidad. ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Pues fue una noche que yo volví de la iglesia y le dije a Dios, nunca más voy a ir a la iglesia. Porque no puedo ser una persona buena. No puedo hacer las cosas como dice la Biblia. Eso es demasiado bueno para mí. Yo no puedo vivir así. Si tú me ayudas, si tú vienes, si me das un milagro, necesito un empujón, pero no un pequeño empujón. Soy como un auto que no arranca. Con un pequeño empujón tampoco va a arrancar. Necesito un gran empujón para que deje de ser un incrédulo y comience a ser un creyente. Fue en aquella noche en que entonces, después de orar, hablarle a Dios y decirle todo lo que tenía que decirle, como disculpándome con Dios, diciendo, mira Dios, yo voy a ser un incrédulo normal, no voy a ser malo, pero no voy a ser un cristiano tampoco. Porque tal vez voy a hacer cosas malas en mi vida y no quiero estar adentro de la iglesia para hacer cosas malas. Dije, ya no voy a ir más a la iglesia. Esta fue la última vez que voy a la iglesia porque me aburría. El pastor predicaba y yo me dormía. O iba afuera a hablar con alguien. Y digo, Señor, ya es la última vez. No puedo. Solo no puedo. Yo le dije, pensé que tú tenías un plan para mí. Porque muchas veces los siervos de Dios decimos esto, Dios tiene un plan para ti. Y los que estamos del otro lado a veces no lo creemos. Decimos, bueno, eso dice el pastor como un buen deseo nada más. Pero ¿qué plan puede tener Dios para mí? Pensamos que tener un plan es que uno tiene que ser una persona perfecta o algo así. Y yo le dije, Señor, pero si tú puedes hacer algo conmigo, hazlo ahora. En medio de la noche se lo hice a Dios. No fue en el día, fue en la noche. Y en mi cama, porque ni siquiera me pude arrodillar, me di media vuelta y lloraba por mi frustración. No lloraba por lástima, sino por impotencia. Y seguramente hay muchos creyentes que lloran por impotencia. Mujeres que no lloran por lástima, sino por no haber podido sacar adelante a la familia, por no haber podido retener la unidad del hogar. Hombres que lloran por impotencia, de no poder haber cumplido las expectativas de sus hijos, de su esposa o de sus padres o de Dios. Entonces, cuando terminé de orar, dije, si puedes hacer algo y si tienes un plan, hazlo ahora. Y sentí como un fuego que entró en mi vida, como si fuese una corriente eléctrica que empezó a sacudir toda mi vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Es difícil escapar de la cárcel pública. Es difícil huirle a la noche, a la tormenta, a la adversidad. Solos no podremos. No puede el hombre luchar contra las fuerzas del mal. No puede el hombre luchar contra el mundo, contra la presión de la sociedad todos los días, contra las brujerías, contra la carnalidad, las tentaciones, los malos deseos. Es muy difícil, es imposible. Necesitas una ayuda. Solo no podrás. Yo solo no pude ni siquiera mantenerme en la iglesia, solo aunque sea para ir como ser un religioso más. No pude. A pesar de que no andaba en drogas, no andaba en robo, en alcohol, pero simplemente me aburrió la vida cristiana porque no terminaba de conocer a Dios. Era alguien que solo iba nada más para cumplir solamente con eso. Solo no podemos. Necesitas que Dios se acerque a ti, necesitas un milagro de Dios. Y cuando venga el milagro de Dios, el asunto será más fácil. Dios te rescatará de una noche y a la segunda noche ya no tendrás más miedo. Dios te rescatará de una enfermedad y a la segunda enfermedad ya tendrás un poquito más de fe. Dios te salvará de una crisis económica. Cuando venga la segunda crisis ya estarás más tranquila y más tranquilo. Le dirás a tu hijo, confía. Yo he atravesado varias tormentas de este tipo. No he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No tengas miedo. La bendición vendrá. Aleluya. Pero solos no podremos. Necesitamos ayuda del cielo. No importa si eres un líder, un pastor, un apóstol o lo que fuere.
necesitas ayuda del cielo cada día. Dice que estos hombres estaban en la cárcel pública. En medio de la noche, Dios envió un ángel. Y el ángel los rescató de la cárcel. Y le dijo, yo los rescato con un propósito. No tenía el milagro para que te ahorres la cuenta del sanatorio o de la medicina prepaga. El milagro te lo di para que anuncies a otros. Dice la escritura así. Dice el verso 19, capítulo 5, libro de Hechos de los Apóstoles. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándonos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Para eso los rescato, para eso les doy el milagro, para eso los saco de la cárcel, para que vayan y anuncien en el templo. ¿Por qué en el templo? Porque en el templo estaban las personas que querían saber algo de Dios, no los que eran perfectos. Tú estás aquí no porque seas perfecto, sino porque quieres que el cielo se acerque a tu vida. Vayan y anuncien todas las bendiciones, todas las verdades de esta vida de la fe. Que puede haber luchas, sí, que puede haber lágrimas también, pero la Biblia dice 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Se cae una vez, se levanta. Se cae la tercera, se levanta. Se cae la cuarta, se levanta. La quinta, la sexta. El diablo dice, ¿cuándo te quedarás en el piso para siempre? Y se vuelve a levantar. Aleluya. En el boxeo muchas veces está la regla de las 3 caídas. Significa que el que se cae 3 veces perdió la pelea. Algunos varones saben que es así. La tercera caída pierde la batalla, el combate. Pero la Biblia dice que 7 veces cae el justo y se levanta siempre. 1, 2, 3, lo que fuere, se vuelve a levantar y se vuelve a levantar. No importa cuál adversidad, pero pastor, caí de vuelta a las drogas, te volverás a levantar. Pastor, otra vez en mi matrimonio, cuando pensé que todo iba bien, otra vez la lucha, te volverás a levantar. Pastor, he dejado de orar, he dejado de leer la Biblia, te volverás a levantar. Ya no puedo cantar cánticos a la noche, te volverás a levantar. Aleluya. Claro que sí. Aquí no hay regla de 3 caídas. Fue en las grandes noches, en las grandes adversidades, cuando ocurrieron los mayores milagros que la humanidad conoció. Dice que vino la plaga de las tinieblas sobre todo Egipto. Pero ¿sabes? Misteriosamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Dios, había luz. Algo increíble. Dice la escritura que cuando Cristo murió, las tinieblas cubrieron la tierra. Pero luego el Señor se levanta. Vinieron las grandes tinieblas, pero volvió a aparecer la luz. La escritura dice así: en él estaba la vida. En el principio era el verbo, dice el libro de Juan, y el verbo era con Dios. En el principio era una palabra, una promesa, y la promesa era dada por Dios. Como cuando tú le dices a tu hijo, algún día te regalaré una bicicleta, o un auto, una motocicleta. Es una promesa que le puedes reclamar solamente a tu padre. No le puedes ir a reclamar al primo o al tío. La promesa está con tu padre, a él se la puedes pedir. El libro de Juan dice: en el principio era el verbo, la palabra, la promesa, y el verbo era con Dios, estaba con Dios. Y el verbo dice como un misterio, y esa palabra en realidad era Dios. Esa palabra era Dios, era una promesa que es Dios a la vez. Y alguno dirá: ¿cómo es la palabra? ¿Cómo es Dios? Una promesa que es Dios. Dios me prometió un auto, una casa. No, el Señor dijo: yo mismo vendré y os salvaré. Entonces vino Dios, tomó forma de hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La promesa no era una bicicleta, no era una casa, la salud. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego dice la Biblia: el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y aquel verbo se materializó. Era en realidad, esa promesa era que vendría Dios al mundo. Se hizo carne, el Hijo del Hombre, Emanuel, Dios con nosotros significa. Y habitó entre nosotros, caminó aquí y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En él estaba la vida, y la vida era luz para los hombres.
y las tinieblas no pudieron prevalecer, avanzar contra ella. Jesús era la luz. El Señor dijo: yo soy la luz del mundo, y el que a mí venga no andará en tinieblas jamás. Y alguno dirá: pastor, pero y bueno, y en el eclipse, el Señor dice: no andará en tinieblas jamás. Y de noche no andará en tinieblas jamás. Y en esos lugares que usted dice, pastor, que hay invierno durante 2 meses y que hay noches y noches que no se terminan nunca, el Señor dice: no andará en tinieblas jamás. Y cuando esté en las drogas, y cuando caiga en el alcohol, y si caigo en la cárcel, y si sufro depresiones, no andará en tinieblas jamás, dice Dios. Aleluya. Él es especialista. En medio de las noches interviene Dios. Dice que cierto varón volvía a su tierra después de muchos años de una pelea de vida o muerte con su hermano, y no quería volver porque sabía que su hermano lo esperaba para matarlo. Su hermano Jacob, su hermano Esaú, a su hermano Jacob. Jacob, dice la Escritura, que entonces hace cruzar un vado, un curso de agua, a toda la familia, y le dice: vayan, que yo esto lo tengo que resolver solo, no sé cómo haré. Porque se entera que su hermano viene con 300 hombres armados a encontrárselo en el camino a él, a cobrar venganza. Con 300 hombres armados. Dice la Escritura que entonces aquella noche fue la noche más larga, fue la noche más triste, fue la noche más densa, más pesada, una noche insostenible. Y sé que muchos que escuchan este mensaje están atravesando esa clase de noches en que no pueden dormir porque parece que se va a desconectar el cerebro o la mente, los pensamientos para descansar, pero no se desconecta. La mente sigue trabajando y trabaja y trabaja. Y vuelves a pensar en por qué abandoné a mi mujer, y por qué abandoné a mi marido, y por qué hice tal cosa, y cómo fui tan malo que hice tal otra, y me voy a morir, y tal vez tengo sida, y si mañana me asaltan y si entran a mi casa y me roban, así como mataron al papá de mi vecino. Y la mente sigue trabajando y sigue trabajando en las preocupaciones, las incertidumbres, las deudas, las enfermedades. En la noche se acrecentan más, trabajan más. Dice que este varón manda a su familia, a su ganado, todo lo que él tenía, los hace cruzar el vado y se queda ahí, en una noche triste, de incertidumbre. ¿Y qué hacer en una noche así? Si no buscar a Dios. Dice que entonces va y busca a Dios y le dice: Dios, ayúdame, ayúdame. Y luego dijo: ya está. Se levantó, dijo: no tengo paz. Volvió otra vez: Señor, ayúdame y ayúdame y sosténme. Arregla esta situación que yo no puedo arreglarla. Algunos dirán: pastor, yo en las noches clamo para que sane a mi hijo o para que lo saque de las drogas. Pero vuelvo a pedir otra vez porque no siento la seguridad, no siento la paz, no siento la respuesta de Dios. No es porque Dios no te responda, es porque tú tienes mal puesto el teléfono. Cierto día mi esposa le habla a su abuela y estaban hablando y dice: hola, hola, dice: hola, hola abuela, dice, le dice mi esposa, y del otro lado: hola, hola, decía, hola, decía la abuela. No te escucho. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Abuela, le decía: pone bien el teléfono. Le gritaba: no te escucho, no sé quién sos, te voy a cortar. Abuela, le gritaba. Tenía al revés el teléfono. ¿Entiendes? De la parte que tenía que hablar, escuchaba, y de la parte que tenía que escuchar, la tenía en la boca. Cuando uno no tiene poca fe, cuando uno recién comienza la vida cristiana, pide a Dios y luego tiene un poco de paz. Pasa un instante y luego dice: tengo que volver a pedirle porque no recibí nada todavía. Es porque tiene mal puesto el teléfono. Ella habló, del otro lado la escucharon y le respondieron: ya te escuché y te daré el milagro. Y ella no escucha esa parte: te daré el milagro, no escucha. Entonces duda y vuelve a pedir y vuelve a pedir y vuelve a pedir. Tú tienes que hacer como aquella mujer que fue al templo y se tiró de rodillas y oraba y lloraba, y el sacerdote vino y le dijo: ¿qué tienes, mujer? ¿Estás ebria? ¿Te pasa algo? Ella le dijo: yo no soy una mujer borracha ni nada. Soy una mujer que hace años que espero por un hijo. Veo que otras mujeres tienen su hijo. La alegría que
que tienen sus maridos con su hijo, salir al campo, jugar y divertirse con él. Y mi marido está solo. Y yo no le puedo dar siquiera esa alegría, ni siquiera soy útil como mujer. Soy una mujer inservible que ni para ser mujer sirvo. Y lloraba amargamente, tan triste esta mujer, tenía todo lo que quería. El marido le decía, pero yo no te soy mejor que muchos hijos. Sí, le decía ella, pero yo necesito un hijo propio. Tienes tu casa, tienes el campo, nuestra huerta, tienes todo hermoso, salud. Pero yo necesito un hijo. Aquel día fue al templo y lloró amargamente. No aguantó más las lágrimas contenidas que tenía. Luego de que el sacerdote escucha esto, le dice, mira mujer, vete a tu casa en paz. Y el Señor ya escuchó tu petición. Y el año que viene tendrás en tus manos a tu propio hijo. Y esta mujer creyó, confió. Y el próximo año tenía en sus brazos a su propio hijo. Aleluya. Aleluya. Y aleluya. Jacob pidió aquella noche antes de cruzar el vado. Pero sin embargo no sentía la respuesta de Dios, lo cual significó que él estuviese pidiendo horas y horas y horas de rodillas. Y cuando se quería levantar decía, no, todavía no está. Si salgo y me encuentro con mi hermano, me va a matar a mí, va a ser una masacre, va a matar a mi esposa, a mis hijos, va a ser un desastre a mis criados, a mis animales. Y así se quedó orando y pidiendo toda la noche, en incertidumbre, en temor, hasta que un ángel del cielo se le presentó. Y le dijo al ángel, quiero que me bendigas, bendíceme, de una vez para siempre. Y dice que así, el ángel le dijo, yo me tengo que ir. Jacob decía, pero bendíceme, dime la que me bendices. Y el ángel le dijo, yo me tengo que ir, he venido solamente para estar aquí y me voy. Jacob le dijo al ángel, yo no te dejaré ir. Y dice que lloraba, cada vez que el ángel hacía un paso para irse, lloraba más. Y el ángel se quedaba y seguían hablando, hasta que en un momento dice que extendió su mano para agarrarlo al ángel, sostenerlo. Y dice que el ángel entonces tocó su muslo y le hirió en su muslo, a tal punto que él cayó ahora al piso y ya no se podía mover más. Y dice que lloró tanto Jacob, le pidió tanto a Dios, que dice que incluso el ángel no se pudo mover de ahí, hasta que de repente pasó la noche con un ángel, llorando, pero el ángel al lado, penando, pero en la presencia de Dios, confiando en la gloria de Dios, esperando por un milagro. ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Finalmente dice la escritura que el ángel le bendijo y le dijo, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino desde ahora se llamará Israel, porque has luchado contra los hombres y contra Dios y tú has vencido. No le has tenido miedo a la noche, no bajaste los brazos y pediste y lloraste, hiciste todo lo posible. Has aprendido a atravesar las noches tristes de la mano de Dios, confiando en Dios, no buscando una salida humana, no buscando a ver si me mato, qué pasa, y si me voy y abandono a mi esposo o a mi esposa, y si dejo a mis hijos, y si hago esto o lo otro. No lo humano, lo de Dios. El salmista dijo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré de mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice la escritura, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándonos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y así fue. Finalmente, estos hombres en medio de la noche se encontraron libres en medio de la noche. Cuando parecía que todo iba para peor, el milagro ocurrió. Grandes milagros ocurrieron en medio de la noche, grandes milagros maravillosos. Hay una parte en la palabra que dice, muchos enfermos sanados tras ponerse el sol. Dice que ya era de noche, los enfermos eran tantos que desesperadamente buscaron al Señor, lo encontraron. Cuando en la noche el Señor se iba con los discípulos a descansar, lo encontraron y le
dijeron: Señor, sabemos que es un poco tarde. Señor, no queremos molestarte. Señor, discúlpanos. Señor, vivimos lejos. Señor, sabemos que no hacen milagros de noche. ¿Cómo que no? Dijo el Señor. Oró por uno, por otro, por otro, por otro. Para el Señor nunca es tarde. No hay noches, no hay tinieblas. Aleluya. Yo te invito a que te pongas de pie hoy. Ahora es tiempo de confiar. Ahora es tiempo de creer. Tal vez hay alguien que dice: pastor, esto es mi vida. Estoy en una cárcel pública. Estoy atravesando la noche más adversa de mi vida. Pero el Señor mandará un mensajero. En aquel momento fue un ángel. Tal vez hoy me toca ser un mensajero para ti. Y a ti te tocará ser un mensajero para el compañero de la fábrica, el vecino. Serás tú el mensajero. Serás tú el ángel. El ángel que anuncie la liberación. El ángel que abra la puerta de la cárcel, la que él no puede abrir. Algunos dirán: no, pastor, yo no soy un ángel. Soy un ser humano normal. No es así. Dice la Biblia que cuando una mujer se encontró un varón, dijo: usted es para mí como un ángel de Dios, como un salvador, como un protector, como alguien que me dará lo que yo no puedo conseguir. Cuando tú le hablaste a aquel joven que estaba en las drogas, y gracias a eso dejó las drogas, tú le abriste la puerta de la cárcel. Algunos dirán: no, pastor, lo hizo Dios. Lo hiciste tú con la bendición de Dios. La Biblia dice que en un momento eso fue lo que la gente no entendió. El Señor se para en la sinagoga y, como era de costumbre, le dan un rollo, un libro para que abra y lea. Y dice que él comenzó a leer y dijo: si el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios a dar vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón, a abrir, a proclamar apertura de cárcel a los que habitan en casa de prisión, y el año de buena voluntad del Señor. Dice que luego de que seguía leyendo el libro de Isaías, cierra el libro de Isaías y dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vuestros ojos. Ellos dijeron: ¿cómo? Es Dios el que abre las cárceles. Es Dios el que saca de la casa de prisión el que está privado de su libertad, el que está prisionero. Es Dios el que liberta, el que sana al quebrantado de corazón. No un hombre. Es Dios a través de los hombres. Tú serás un canal de esperanza, un ángel de Dios para otro. Tú le dirás: ahora que has dejado las drogas, ahora que estás sanado, ve y haz lo mismo que yo hice contigo, a tu amigo, a tu pariente, a tu ser querido. Sácalo de la cárcel. El primer paso para salir de la cárcel es aceptar a Cristo en el corazón como único Dios y Salvador. Donde quiera que te encuentres, escuchando este mensaje por la radio, los que estamos aquí presentes en esta gran cruzada, aquellos que deseen hacerlo, pueden dar un paso de fe aquí al frente, mientras entonamos una adoración que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás, Señor. Voy a dejar la vida antigua, la vida vieja para siempre. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. Señor. La vida vieja la dejaré para siempre, Jesús, y no vuelvo atrás, Señor, no vuelvo atrás.
como tu único Señor y Salvador de tu vida. Yo voy a invitarte a que cierres tus ojos. Si deseas, puedes levantar una mano al cielo o poner una mano en el corazón. Y los que decidan aceptar a Jesucristo pueden repetir esta oración después de mí que dice: Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis errores y por mis pecados. Ayúdame a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. Señor, quiero conocerte en cada tempestad, en cualquier noche o en cualquier adversidad. Quiero conocer tu gloria y tus milagros, para que mi fe sea una fe inquebrantable. Yo te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.